A continuación los dejo con Beatriz Nofal, que es economista, tiene un PhD en la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos y ha sido funcionaria, subsecretaria de Industria y Comercio Exterior y es actualmente presidente de la consultora Ecoaxis. Beatriz, por favor. Bueno, básicamente mi charla, yo, digamos, primero quiero agradecerle a Martín y agradecerle a mis compañeros y colegas. Para mí es un gusto compartir con ustedes este panel sobre un tema que es tan central para la recuperación económica y para entrar en un sendero de desarrollo sustentable y crecimiento inclusivo. Yo voy a, sabiendo que compartí este panel con 3 expertos destacados del sector que iban a dar todos los números, yo decidí tener un poquito el rol de guía y tomar, digamos, algunas recomendaciones de política que surgen de ámbitos en el cual la Argentina es miembro y participa, porque de alguna manera nos pueden ayudar a iluminar el camino. Entonces, decidí, gran parte de esta presentación va a estar basada en las recomendaciones de política de G20, en particular las que surgen este año en la reunión de Roma, en la reunión cumbre de los líderes, y que Argentina firma. Bueno, entonces mi presentación tiene 4 elementos, voy a tratar de ir lo más rápido posible. La primera es el contexto, que mucho de eso habló Alejandro, así que voy a pasar rápidamente. Lo segundo es hacer una referencia a la inversión en infraestructura, hoy infraestructura sostenible o de calidad en la agenda de G20, porque vamos a continuar con este ciclo, creo que lo debe haber dicho Martín, más adelante vamos a tratar temas de movilidad sustentable, transición energética, etcétera. Entonces, por eso este es un tema clave. Y después voy a elegir 2 de los documentos de G20 aprobados por los líderes, incluyendo nuestro presidente este año en Roma, y voy a concluir diciendo básicamente que la Argentina necesita un poco reunir todos esos elementos que propuso Alejandro en una estrategia digital Argentina 2030, porque es clave para poder lograr los objetivos del desarrollo sustentable 2030. Bueno, el contexto. Bueno, la pandemia, como dijo Alejandro, puso el spotlight, el semáforo en el tema de conectividad digital. Y eso ha resultado en una transformación digital acelerada que le abre al país nuevas oportunidades y nuevos desafíos. Las oportunidades tienen que ver con los cambios en los comportamientos digitales de usuarios y organizaciones, o sea, se mostró el incremento de uso de Internet, el incremento de compras electrónicas, de pagos electrónicos ha sido casi 50%, o sea, en el mundo desarrollado fue 70, acá fue 50, y los cambios en las organizaciones que obviamente se han digitalizado y están en camino a la transformación digital. Ahora, también la pandemia puso la luz en un tema complicado que son las brechas digitales de acceso y uso, no solo de acceso porque por un problema de cobertura y de accesibilidad, un tema económico, y de uso por un tema a veces de capacidades. Y esto, o sea, las personas que estaban más conectadas, las organizaciones mejor conectadas, resistieron mejor el impacto económico y en el caso personal social negativo de la pandemia, y las que no sufrieron un impacto mayor. Y esto se ha reflejado en una creciente desigualdad de ingresos y de oportunidades. Entonces, por eso este es el lado de los desafíos. Uno de los desafíos es cerrar esas brechas digitales de acceso y uso que tienden a aumentar la desigualdad. Las inversiones en infraestructura digital de calidad son urgentes, si bien, como dijo Alejandro, la infraestructura resistió, para, digamos, una serie de desarrollos futuros, sobre todo verticales, vamos a verlos después, se necesita una infraestructura digital de mayor capacidad y también universalizar, como dijimos, la cobertura y el acceso. De esto y de la inversión en infraestructura digital de calidad va a depender en gran parte, como de otras inversiones claves para la competitividad del país, si lo que estamos transitando es un rebote o una recuperación económica. La digitalización va a continuar acelerándose, aun cuando no tengamos pandemia, se va a continuar acelerando, y por ende es necesario promover una mayor conectividad digital y universalizar el acceso, fortalecer las capacidades digitales de las personas y de las organizaciones, el ecosistema en su conjunto y la transformación digital,
y formular y acordar una estrategia nacional digital Argentina 2030. Finalmente, recordarnos que la economía digital hoy es la economía. ¿Ah? Como decía Clinton, es la economía estúpido. Bueno, es la economía. Bueno, la inversión en la infraestructura, esto lo voy a pasar más rápido todavía. Básicamente ha sido un pilar clave de la agenda del G20 desde el 2008, que fue la primera reunión de líderes del G20. El G20 se constituyó en 1999, Argentina entró, había entrado por las reformas en la era Menem, pero lo firmó de la Rúa, actualmente la entrada, pero con la crisis financiera de 2008, Bush convocó una reunión de líderes y a partir de ahí empezó a ser liderado por los líderes o los presidentes o primeros ministros de los países miembros. En los últimos 4 años, el G20 se ha enfocado en el financiamiento de infraestructura. La Argentina inició un camino, no se ha completado, hacia la infraestructura como una clase de activo. Japón puso el tema de la calidad y se adhirieron los principios para inversión en infraestructura de calidad. Japón 2019. Arabia Saudita enfatizó la agenda tecnológica. Y el G20 Italia, a pesar de que habla de 3 cosas, People, Planet and Prosperity, ha enfatizado mucho la agenda de digitalización, tal es así que se ha constituido ahora un grupo de trabajo de economía digital dentro del G20, dentro del JAC de Sherpas y de ministros de finanzas, y a mí me da mucho orgullo cuando yo fui Sherpa en 2017 de haber propuesto como una de las prioridades argentinas el futuro del trabajo, porque el tema del futuro del trabajo y la digitalización se han convertido en un tema dominante en G20 y en todos los grupos de engagement. La inversión en infraestructura sostenible no solo es una base para alcanzar las metas del Acuerdo de París de cambio climático, sino también para cumplir los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Hay estimaciones que dicen que el 72% de los objetivos de ODS 2030 dependen de invertir en infraestructura. Obviamente infraestructura es más de digital, tiene que ver con energías y energías renovables, transporte, agua, saneamiento, etcétera. Pero la infraestructura social, hospitalaria, educativa, pero la infraestructura digital es parte de esta infraestructura. Y es hoy un pilar clave de lo que se llama Build Better Plans, que es los planes de construir mejor que lo que se construyó anteriormente. Ya Estados Unidos con el presidente Biden aprobó una super ley para invertir fuertemente en infraestructura. El mundo necesita aumentar fuertemente las inversiones en infraestructura sostenible, particularmente en los países en vías de desarrollo, por los rezagos que existen y para responder a los cambios estructurales en marcha, el cambio climático, la digitalización y la urbanización. El New Climate Economy estimó que se requieren 90 billones de dólares de acá al 2030, aproximadamente 6 billones por año, y son 4 billones para el sur global, para los emergentes y en vías de desarrollo, y existe una brecha de financiamiento de 3 billones por año. El consenso emergente entre académicos, entre políticos, líderes del G20, es que para cerrar esa brecha de financiamiento se requiere implementar cambios en el marco de políticas e instituciones para satisfacer todos los criterios de sustentabilidad de la inversión económica y financiera, ambiental, social y de gobernanza a través del ciclo de vida del proyecto, de forma a incrementar la calidad e innovación en los servicios de la infraestructura mientras preservamos el capital natural. Bueno, ¿cuáles son los lineamientos de política que surgen de G20? Yo elegí 2 documentos, el para impulsar y financiar conectividad banda ancha de calidad. ¿Por qué? Porque como dijo bien Alejandro, nos va a explicar Norberto, o sea, todo esto se apoya en la infraestructura de conectividad digital y crecientemente en lo que es banda ancha de calidad y también lo que van a ser las redes 5G. Que en Argentina no tiene todavía, Norberto nos podrá decir, pero Brasil acaba de lanzar un plan muy ambicioso en redes 5G. Bueno, lo primero son 3 principios básicos, voy a ir rápido. Lo primero es reconocer el importante rol de la inversión privada en esta materia y la disponibilidad de opciones de financiamiento adecuada. Y acá hay un llamadito de atención porque los países desarrollados se comprometieron a aportar 100 billones de dólares por año para inversiones en el marco de los acuerdos de París. No se ha logrado todavía esa cifra
y este año el G7 en Cornwall anunció que se iba a hacer, probablemente el año que viene, se va a avanzar en un paquete de financiamiento para infraestructura sostenible en los países emergentes, y el tema digital es parte de ello, porque si uno quiere mejorar, digamos, la eficiencia energética y el monitorear mejor el impacto ambiental de las actividades, necesita avanzar en el tema de digitalización. Bueno, lo segundo es, en esto también, a pesar de destacar el rol del sector privado fuertemente, se destaca el rol del sector público en el fondeo y financiamiento de la infraestructura en áreas de conectividad, con problemas de conectividad, áreas rurales, remotas o con una proporción significativa de hogares de bajos ingresos. Se dice que las inversiones son capital intensiva y por ende el sector privado para invertir necesita una tasa de retorno adecuada, y yo agrego, no solo es importante que las inversiones sean rentables, sino que uno tenga cierta expectativa de que pueda hacerse del retorno de la inversión, porque hay muchas maneras de expropiar ese retorno por fallas, particularmente por fallas de gobierno. Segundo, es importante para ello, para atraer al sector privado, optimizar el ambiente de políticas domésticos y el marco de financiamiento. Se requiere implementar, dicen, marcos legales regulatorios robustos, transparentes, previsibles, reducir barreras para el despliegue o la actualización o mejores accesibilidad en infraestructuras de banda ancha. Norberto nos va a identificar seguramente las barreras que tenemos, entre ellas el tema de espectro. C, propiciar la competencia y contemplar incentivos a la inversión y asegurar la resiliencia y la seguridad de las redes. El último punto es algo que también es clave, que es incrementar la coordinación y colaboración entre el sector público y privado y con los otros grupos de interés, que son muchos, y facilitar el intercambio de buenas prácticas y modelos exitosos. Para ello el diálogo es clave, la coordinación internacional y el intercambio de buenas prácticas, la cooperación, por ejemplo, con otros sectores para el despliegue de redes, como transporte y energía, para minimizar costos de impacto ambiental, y también aumentar la información, hacerla más transparente sobre cobertura y calidad de la red. Esos son los principios para el tema de inversión en expansión en banda ancha digital. Complementario a esto es el menú de opciones políticas que aconseja G20 para la transformación digital y la recuperación de la productividad. Acá, como es muy pesado, voy a ir más. Uno es promover el primero son 4, promover la digitalización y la productividad para asegurar un crecimiento sostenible e inclusivo. Esto requiere las opciones de política que ellos dan, mejorar la conectividad de banda ancha, ayudar a las empresas a adoptar modelos de negocio online, particularmente las pymes. Como bien dijo Alejandro, tenemos que transformar, no sé si es el 98, pero el 80% de las empresas pymes que no están todavía avanzadas en el tema de transformación digital, fortalecer las capacidades digitales de individuos, promover el tema de pagos y servicios de gobiernos digitales, bueno, la innovación y la economía del conocimiento, todo eso lo mencionó Alejandro al final, me alegro de coincidir. Impulsando la inclusión digital, y acá hay este punto y hay otro punto más donde se nota el imprint europeo. Cuando un país tiene el G20, pone el sello de la cultura europea. Entonces ellos dicen que si bien la digitalización puede fortalecer la productividad, requiere políticas de mercado apropiadas del mercado de trabajo y protección social para no incurrir en costos potenciales de pérdidas de empleo y obsolescencia de calificaciones. En realidad, la Argentina, la ley de teletrabajo me parece que fue un exceso en este sentido, le quitó flexibilidad al sector. Yo creo que sí hay que tener una ley de mercado de trabajo y protección social consistente con los compromisos que tenemos en OIT, pero mantener la flexibilidad, porque el crecimiento del empleo, el único sector que hoy está creciendo en el sector privado en empleo es el sector de tecnología. Las opciones posibles de política, yo creo que acá el tema de reskilling es clave, propiciar el aprendizaje a lo largo de la vida, integrar herramientas digitales en la currícula de la escuela a fin de desarrollar competencias tanto cognitivas como no cognitivas, promover la adaptabilidad de las pymes a la transformación digital y la inclusión digital y financiera con perspectiva de género, impulsar de nuevo. Todo esto requiere impulsar, ya ven que cada punto termina diciendo impulsar las infraestructuras digitales, mejorándolas en las áreas conectadas y llevando conectividad donde no hay. O sea, para hacer todo esto, finalmente hay que invertir en infraestructura digital. Nuevamente, aprovechamiento de plataformas digitales como motores claves de innovación y productividad, y de nuevo el sellito europeo que alerta
sobre los efectos en la competencia, la protección del consumidor, el empleo, las condiciones de trabajo. Y entonces sugiere que hay que asegurar que las plataformas digitales se mantengan abiertas y competitivas, no obstante la tendencia a la concentración, que se llaman los efectos de red, fortalecer las políticas del mercado laboral y facilitar el acceso a entrenamiento y recalificación, que eso sí, creo que tiene que ser, creo que el nuevo derecho laboral, esto se lo escuché al director de Metalúrgicos de Italia en un seminario ahí en el Vaticano, donde me invitaron a participar a exponer sobre el futuro del trabajo, y dijo que su único objetivo es que el derecho al reentrenamiento pase a ser un nuevo derecho laboral. No quería pelear por salario, quería el reentrenamiento permanente garantizado. Fortalecer la recolección de datos de plataformas, equilibrando privacidad y acceso, y facilitar flujos libres de datos cross-border con seguridad. Cuarto, promover el financiamiento de intangibles. En la economía del conocimiento, digamos, los activos principales son los intangibles, pero lo cierto es que es difícil financiarlos por las características propias, que tienen retornos inciertos. Cuando una empresa desarrolla una innovación tecnológica, no son contestables, tienen a veces baja escalabilidad o redespliegue, y problemas de medición. Es muy difícil determinar cuánto vale. De todas maneras, ellos promueven, y esto es algo que la comunidad europea, Inglaterra y Estados Unidos hacen, que es financiar intangibles de diversas maneras. Entonces proponen fortalecer el financiamiento de gobierno por el lado de la oferta, dando créditos para I+D. Eso lo hacen todos los países desarrollados, tanto créditos, financiamiento como créditos fiscales, también créditos fiscales para educación o entrenamiento, y promover la demanda de intangibles vía compras públicas, las famosas compras públicas de innovación, que también los países desarrollados practican como medio de estimular el desarrollo de intangibles y la primera compra, que es muy importante sobre todo para las pymes. Profundizar y expandir obviamente los mercados accionarios de capital de riesgo, que son los que invierten en este tipo de activos, y también en algunos casos el financiamiento bancario, mejorando la información del intangible de modo que pueda ser colateral. Y por último, fortalecer todo el tema de cooperación internacional. Bueno, ¿cuál es la conclusión? Que la Argentina tiene, en este contexto de digitalización acelerada, frente a la pandemia del COVID, a la incertidumbre que tenemos respecto del impacto sanitario y económico de nuevas mutaciones de virus, la universalización del acceso y las inversiones en infraestructura digital de calidad se tornan urgentes. Complementariamente, tenemos que propiciar el desarrollo del ecosistema digital en su conjunto. Hemos visto ya, lo hemos experimentado, cómo soluciones digitales en las áreas de salud, de educación, trabajo, comercio, pagos y servicios gubernamentales vienen desempeñando un rol clave para mitigar y controlar la evolución de la pandemia y para sostener y apuntalar la actividad económica y social en el mundo, en América Latina y en Argentina. Asimismo, y por esto la importancia también de redes de mayor capacidad, de mayor calidad. En un futuro inmediato, la mayor conectividad de banda ancha de calidad y las redes 5G, en paralelo al avance de la transformación digital y de la automatización en los sectores productivos, darán impulso a la creación de nuevas soluciones digitales de valor agregado por una serie de sectores que se llama verticales, como manufactura, transporte, energía, agroindustria, minería, entre otros, y todo ello va a poder contribuir al desarrollo sustentable a través de dos ejes: el aumento de la productividad y el aumento de la capacidad de monitoreo y disminución del impacto ambiental de estas actividades. Entonces, para concluir, claramente, la conectividad y la digitalización constituyen un pilar clave para alcanzar los objetivos del desarrollo sustentable 2030, y actualmente ya juegan un papel fundamental para monitorear y mitigar los efectos de la pandemia y sostener las actividades del sistema económico. Es decir, mejoran la resiliencia de la economía y las posibilidades de alcanzar el desarrollo sustentable. Por ello, y este es el llamado, no digo en qué consiste, pero para eso tengo los dos expertos que me siguen, que el sector de gobierno nacional y subnacional, el de telecomunicaciones y tecnología, yo usé la abreviatura inglesa, las TICs, la industria, la academia y representantes de la sociedad civil acuerden un plan estratégico o estrategia digital Argentina 2030, que permita universalizar el acceso y la cobertura de las redes de telecomunicaciones
y potenciar el desarrollo del ecosistema digital en su conjunto mediante políticas y regulación apropiada que alienten la inversión del sector privado, la colaboración público-privada y la cooperación internacional. Si no tenemos una estrategia y si no tenemos proyectos de inversión en el marco de esa estrategia de infraestructura digital, de infraestructura sustentable, no vamos a poder, aunque el G20 cumpla en el delivery de los fondos de financiamiento, no vamos a acceder a ello. Si Argentina como miembro del G20 ha adherido a esta misión, y esta visión y estos principios de política, me parece que hay que ponerlos en práctica. Bueno, ahora Norberto nos va a poder decir la diferencia que hay entre la visión y la realidad, y bueno, y por ahí nos da esperanzas o nos señala un camino de cómo podemos avanzar en poner en práctica estos principios. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Beatriz.